momento de escuchar su palabra. Entonces, les invito a que saquen sus Biblias y vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2, y versículo 9. Cuando tengamos, nos levantamos, como siempre, para dar lectura a la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como un solo versículo, vamos a leer todos a una voz, ¿vale? Empezamos y leemos el versículo 9 del capítulo 2. Dice así, todos juntos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó tinieblas a la luz admirable. Podéis tomar asiento y oramos. Amado Señor, gracias esta mañana. Tenemos el momento para escuchar tu palabra, Señor. Aunque ha pasado un año y empezamos un nuevo año, pero Señor, tu palabra para nosotros es eterna y para siempre. Bendito Dios, háblanos esta mañana una vez más a nuestros corazones, para que podamos nosotros, Señor, empezar este nuevo año siempre con el mismo ánimo y mucho más comprometidos, Señor, en lo que tú nos pides, como a un pueblo, como a tus hijos, quienes hemos creído, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos y aparta toda distracción de sus mentes y ayúdame a mi Señor a exponer tu palabra, cual sea lo importante y preciso para el entendimiento de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana va a ir en dos palabras. El título es El propósito de Dios y el compromiso del creyente. Entonces vamos a estar hablando de esas dos palabras, ¿vale? Tomé este versículo precisamente porque empezamos un año y hay que renovar ánimos y hay que pensar lo que nos espera en este año, aunque nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Amén. Entonces, como a modo de introducción, quisiera comentarles la definición de las dos palabras. Por ejemplo, propósito, según Ray, define ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Esa es la definición. O sea que el propósito, y ahora eso se entiende, ¿no? Acaban los años, o sea que las fiestas de mañana pasado, es el último, el Día de los Reyes. Entonces la gente se pone propósitos, ¿no? Para el nuevo año. Y los clásicos, ¿cuáles son? La Rosa dice, pues bajar de peso, ¿no? O sea, que bueno, me quito los pesos, ¿no? Algunos quieren dejarse alguna cosa que tenían de repente en el día. O sea, que hay muchos, ¿no? Propósitos que la gente se pone. Pero como siempre la historia, empiezan, pero no llegan a ningún sitio, ¿no? Ese es el propósito. Por eso el Ray define de esa manera, pues hacer algo o no hacerlo, ¿no? Esa es la verdad. Ahora les digo cuál es el propósito, según la definición de lo que dice la Biblia. Según el diccionario bíblico dice, es el plan original y eterno de Dios para la humanidad, para ser glorificado por los hombres y que nosotros tengamos comunión con Él, reflejando su imagen, amándole, sirviéndole, disfrutando de Él. Un designio que se cumple a través de la fe, la obediencia, el amor al prójimo, culminando su reino en la vida eterna.
Ese es el propósito según lo que define el diccionario bíblico y estaremos hablando mucho esta mañana. La segunda palabra es compromiso. Y la RAE define de esta manera: compromiso es una obligación contraída. Y les pregunto esta mañana, ¿les gusta a ustedes comprometerse? ¿O no tanto, no? Yo escucho a la gente y dice, no, yo no me comprometo con nada, ¿no? Huyen del compromiso. Y el RAE dice, es una obligación contraída. O sea, que tú te comprometes, estás obligado a cumplirlo, ¿no? Y la gente no quiere comprometerse. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del compromiso? Define el diccionario bíblico de esta manera: es una entrega total, un pacto de amor y de obediencia a Dios que implica sacrificio, negación del yo y seguir a Jesús priorizando sobre todo, y se manifiesta en la fidelidad a su palabra, su obra y el servicio al prójimo, más allá de meras palabras. Muy bien, esa es la definición de las dos palabras que esta mañana hemos de hablar. Amén. Entonces, primero hablaremos del propósito de Dios para con los hombres y específicamente para su pueblo elegido. En nuestro versículo del que hemos dado lectura dice: mas a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es el propósito de Dios con su creación? Hay algunos dicen de que, bueno, Dios ha creado a Adán y Eva y como estos se echaron a perder, Dios tuvo que cambiar de planes y, bueno, decir, vamos a salvar a estos porque se nos van todos al infierno, nos quedamos sin hombre, ¿no? Pero eso no es así. El plan de Dios es eterno, o sea que Dios es siempre presente. O sea que Dios no actúa a las consecuencias que suceden. Es decir, Dios sabía lo que iba a pasar con el hombre. Pero su plan es perfecto. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos nosotros un pueblo escogido, un pueblo único, un pueblo por el cual Dios dijo que era especial. ¿Quién fue este pueblo? Pues Israel, ¿no? Y si ustedes se preguntan, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios escogió a los israelitas? ¿No habían otros mejores? Pues seguro que sí. Pero como Dios es soberano, Él escoge a quien Él quiere. No porque eran más buenos o más guapos o no sé, por cualquier otra cosa, no. Dios escogió a Israel porque Él quiso, porque fue su soberana voluntad. Amén. Por ejemplo, en Isaías capítulo 41, versículo 8 dice Dios, ¿no? Refiriéndose a lo que es Israel. Dice, pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra y te llamé de los más alejados rincones y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios dice a Israel, ¿por qué escogió a él? Porque era su voluntad y quería tener un pueblo que la adore y que sea luz en el mundo. Y quiero que vayamos empezando a pensar, el propósito de Dios siempre es lo mismo. Él ha creado al hombre y a la mujer, pero estos se echaron a perder. Olvidaron quién era Dios, se hicieron sus propios dioses y ahí van. Entonces Dios toma la decisión de elegir un pueblo especial. ¿Con qué propósito? Con que este pueblo sea luz a las demás naciones, que pueda dar testimonio de quién es el que ha hecho el cielo y la tierra y que puedan hacer conocer las virtudes del Dios eterno. Amén. Eso fue el propósito por el cual Dios eligió a Israel. Pero Israel
pues como sabemos, hizo una parte, pero tampoco cumplió efectivamente. Ahora, yendo ya a nuestro tiempo, a nuestro versículo, dice que nosotros somos linaje escogido. Me gusta resaltar esto porque aquí habemos muchas nacionalidades, ¿no? Sí. Distinto sería, digamos, predicar a la iglesia que es de una sola nación. Pues no, aquí habemos variedad, ¿vale? Pero dice la palabra de Dios, somos linaje escogido. Da igual de dónde seas tú. Da igual qué nacionalidad tengas. O da igual qué color de piel traigas. O da igual qué idioma hables. Pero dice la Escritura que somos linaje escogido. Amén. Eso quiere decir, una vez el creyente acepta a Cristo como su Salvador personal, entra a pertenecer al linaje escogido de Dios. Sí. Dios no nos ha escogido porque somos buenos o porque, no sé, por alguna cosa, no. Él es soberano y Él nos escogió y nos hizo parte de su linaje escogido. Y la segunda frase es que somos real sacerdocio. Los israelitas y la gente de los pueblos antiguos tenían sus sacerdotes para que puedan estos intermediar con su Dios. ¿Os acordáis los 450 sacerdotes de Baal? O sea que Baal era un ídolo, un dios muerto, pero también tenía sus sacerdotes. Esto es interesante. Y los israelitas tenían su sumo sacerdote y sus sacerdotes para servir a Dios. Y el hombre natural tenía que ir al sacerdote para que esto se lo pueda orar, se lo pueda presentar al sacrificio. Entonces necesitaba un sacerdote. Pero ahora, para el pueblo, el linaje escogido en el Nuevo Testamento, esto ya no es así. Les leo Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Amén? El pueblo, el linaje escogido, que es la iglesia, ya no necesitamos un sacerdote, ni el sumo sacerdote, quien pueda interceder, ¿no? Si esa palabra vale, por nosotros, que nos los puede rogar a Dios por nosotros, que nos los puede presentar nuestras peticiones a Dios, nuestros sacrificios a Dios. El autor de Hebreos dice, no, tenemos al sumo sacerdote Jesucristo, que ha entrado al mismísimo trono de Dios, entonces ya no nos hace falta. Y nosotros simplemente tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el creyente en el propósito de Dios en este tiempo de la gracia, tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Amén. Tú puedes ir a Dios cuantas veces quieres. No tenés que esperar que sea domingo para orar a Dios, ni para leer la Biblia, sino que tú puedes orar cuantas veces quieres en el día y la hora que quieres o el tiempo que quieres. Dios está abierto a escuchar tu oración, mi oración y de todos sus hijos en el mundo entero. Amén.
Esa es la diferencia en el propósito de Dios en este tiempo. ¿Y qué propósito más tiene Dios con su iglesia? Dice, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros hemos sido comprados por precio. Y el precio es tremendo. Es nada menos, nada más que la sangre de Cristo. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, dando su vida y derramando su sangre, pues estaba cargando nuestros pecados. Él estaba muriendo en nuestro lugar. Y ese es el precio de la nación santa, el pueblo adquirido. El pueblo, hombres y mujeres, que alaban y adoran a Dios. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Romanos 12:1 y 2 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Amén. Sí. Habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta mañana lo que vamos a ir a entender es el propósito de Dios con nuestras vidas. ¿Por qué usted y yo somos diferentes? No en el sentido físico o en el sentido donde vivimos o que trabajamos, no, sino en el sentido de nuestra posición como persona en este mundo. No somos iguales de toda la gente que hay en el mundo, no, porque nosotros somos gente que Dios ha comprado con su sangre. Es decir, somos hijos de Dios y tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestra mente, las cuales son de Dios. Amén. ¿Y qué más dice el versículo? La última parte dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué Dios quiere? Ya les dije, en el Antiguo Testamento Dios eligió a Israel. El propósito es lo mismo. Israel tenía que anunciar quién era Jehová, quién era Dios, para que las demás naciones puedan conocer las virtudes y el poder y la gloria de Dios y puedan adorarle a Él. Pero Israel hizo a lo revés. Ellos dijeron, Jehová es nuestro Dios solo para nosotros. Y como con su poder podemos ganar batallas y todo lo demás, todo nuestro. Y para los demás nada. Y hoy ese poder y esa gloria, pues Dios nos ha dado a la iglesia en este tiempo de gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es quien nos llamó? Pues Jesucristo, amados hermanos. Y entonces somos llamados a ser representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo conocerán a Dios la gente? Los que no conocen a Dios, pues viendo a un creyente, a un hijo de Dios, su forma de vida, su forma de comportamiento. O sea que el hombre, Jesús ya dijo, vosotros sois la luz y la sal de este mundo. ¿Quién pone sentido a la vida en esta tierra? ¿No? Pues nosotros. Entonces, ese es lo que Dios nos ha dado, esa responsabilidad. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mundo no ve a Dios, pero nos ve a nosotros. Sí. ¿Quién habla el Evangelio? Pues los evangélicos. ¿Quién habla del reino de los cielos? Pues la iglesia de Cristo. Entonces el Señor dice, vosotros sois embajadores de Cristo, que anunciamos las virtudes del Evangelio de salvación.
para que la gente pueda conocer la luz de Cristo, la luz de la salvación. Esa es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Amén. Y quisiera también tomar el capítulo 8 de Romanos, el versículo 29. El propósito de Dios también es que Dios ya ha marcado nuestro destino. Y dice este versículo así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios tiene su linaje escogido, tiene su nación santa, que es la iglesia, y esto están anunciando el evangelio y la luz de Cristo en el mundo. Pero Dios dice, en mi propósito, yo como Dios, ya tengo a dónde se dirigen este pueblo. Entonces dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Sí. Hay tres cosas que suceden en la vida del creyente que no debemos de olvidar. ¿Cuáles son? Dios nos justificó, perdonando todos nuestros pecados, nos hizo justos, y luego Dios nos santificó. Ese es el proceso de nuestra transformación en esta vida. Y tres, Dios nos glorificó, que todavía eso llegará cuando Cristo venga y nos lleve a su gloria y seremos transformados. Estas tres cosas suceden en la vida del creyente. Pero aquí dice el Señor que Dios nos ha predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, una vez que nosotros entramos al linaje santa, convirtiéndonos y entregando nuestras vidas al Señor, empieza nuestro tiempo de santificación. ¿Y cuál es el propósito de Dios en ese tiempo? Pues a que nos volvamos semejantes a Cristo, no iguales, porque Cristo es Dios, nosotros somos carne y pecador. Entonces tenemos que volvernos semejantes al Hijo de Dios. Entonces, ahora, para eso nosotros necesitamos una transformación. Y ahora eso también la Biblia nos enseña, significa nuestra santificación. Esto es progresivo. Empezamos poco a poco, pero vamos avanzando, ¿no? Año que pasa, vamos madurando, creciendo espiritualmente, entendiendo más la palabra del Señor, dedicando más nuestras vidas. Entonces, de eso se trata. Y ese es el propósito. Ahora, eso puede durar en 2026, para algunos, no lo sé. Dios lo sabe. Pero el Señor sabe cuántos años hemos de vivir en esta tierra. Pero eso es lo que tenemos para transformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Ese es nuestro destino. Para eso estamos predestinados. El propósito de Dios es fijar un destino a su pueblo adquirido. Es el plan gradual para toda nuestra vida y aquí en la tierra para que nos asemejemos al Hijo de Dios, Jesucristo. El propósito de Dios es también para el creyente sea un hijo adulto, con plenos derechos en su familia, de la cual Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Si decimos que Cristo para nosotros es el hermano mayor, pues lo dice la Biblia. Sí. ¿En qué sentido? El Cristo hombre, el Dios hombre, que ahora mismo está en la gloria, Él ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Hemos leído en Hebreo, Él ha sentido hambre, Él ha sentido las mismas cosas que nosotros sentimos, pero con la diferencia de que Él no pecó, ¿vale? Él está en la gloria y cuando nosotros lleguemos a la gloria, al reino de Dios donde Él está, entonces estaremos con Cristo.
no exactamente en las mismas condiciones porque Él es Dios, pero nosotros tendremos también cuerpo transformado, cuerpo glorificado, amén. El cuerpo que no se envejecerá, el cuerpo que no sentirá dolor, el cuerpo que no necesitará transportarse. Entonces, todas estas cosas, hermanos, en la gloria del Señor lo veremos. Y para eso es que ahora estamos viviendo esta vida, para que podamos transformarnos y hacernos a la imagen de Dios. Amén. Así que, hermanos, ahora hemos visto el propósito de Dios para con los hombres, y principalmente hemos visto con los hombres que han sido elegidos para su pueblo santo, para su pueblo adquirido. Y ahora veamos la segunda palabra, que es nuestro compromiso. Esta es la aplicación. Nuestro compromiso de responder al propósito de Dios. Vamos a ir otra vez a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Puede que nos guste que todas las cosas nos ayuden a bien, ¿no? Pero vamos a entender este versículo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que nosotros debemos de saber de este versículo? Número 1. Dios cuidará de sus hijos que lo aman. Eso es lo que está diciendo. Porque dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Ahora, este bien, ¿a qué se refiere? Dios, en su sabiduría y en su soberanía y en su capacidad como Dios, fija y promete manejar cada aspecto de nuestra vida. Y esto incluye el sentido espiritual y el sentido material. Amén. Sí. Pero a nuestra carne le interesaría más que sea la parte material. Sí. Pero según la Escritura, lo que le interesa más a Dios, ¿sabe cuál es? La parte espiritual. Amén. Ahora, eso podamos extraer de la historia de la iglesia. El libro de los Hechos nos cuenta la historia de la iglesia. Que hombres santos no es que fueran abandonados por Dios, sino que pasaron por muchas pruebas. Amén. Cárceles, azotes, hambres, vigilias, necesidades. Pero Dios seguía diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Y uno puede decir, pero yo no estoy viendo que a Pablo cuando le agarran y le azotan y le meten a la cárcel y le ponen los pies en los cepos, no creo que le esté yendo tan bien. ¿Y Dios de dónde está? Es que necesitaba Dios hacer esa operación y después el milagro, y demostrar que el poder de Dios estaba en control aún en esas condiciones de sus hijos. Amén. Entonces, cuando decimos que Dios en su soberanía, como Dios, maneja cada aspecto de nuestras vidas. Hermanos, quiero que esta mañana piense usted y pienso yo que la vida nuestra está en las manos de Dios. Amén. Si no se está viendo muy bien en la vida, es porque Dios le permite. Amén. Debemos decir gracias, Señor. Y si no nos está viendo tan bien las cosas, no digamos, Señor, ¿dónde estás? El Señor está en control. Necesitamos pasar ese trecho. ¿Sí? Y tenemos que decir igual manera, gracias, Señor. Amén.
Pero Satanás está ahí para decirnos, tu hijo de Dios, yo creo que Dios no te quiere mucho porque las cosas no te están yendo tan bien. No escucha los cantos de Satanás. Dios tiene control en nuestras vidas, porque su palabra dice, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, fíjate en esa palabra, en esa frase, todas. Las buenas cosas, las malas cosas, las enfermedades, las pruebas, los fracasos, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y los que tienen algunos años en el camino del Señor puedan dar fe de esto, ¿no? La vida no siempre es fácil. Vienen cosas difíciles, pero de esas cosas difíciles aprendemos a caminar más fuerte con el Señor. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Efesios dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Si Dios nos conoce desde allá, ¿cómo no va a tener control en nuestras vidas? Amén. Así que, hermanos, empezamos el año, pero si nuestras vidas están en las manos de Dios, da igual. Si el año empieza y acabará en los 12 meses, pero nosotros podemos estar confiados que Dios tiene control en nuestras vidas. Amén. Número 2. Dios no desampara a sus hijos. Este es el propósito de Dios. Salmos 37:25 dice, David, Salmos 37:25 dice así, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y de este hombre dice Dios que es un hombre conforme al corazón del Señor. Pero si usted ha leído del Antiguo Testamento y sabe la historia de David, usted puede decir, pero David no fue tan feliz. Y sobre todo como padre fue un desastre. Si no sabe lo que ha pasado con sus hijos, puede leer la historia y se va a sorprender de las cosas que pasó. Pero él dice, joven fui yo. ¿Recordáis cuando cuidaba las ovejas de su padre y cuando Samuel unge cuando era muchacho? Sí, él dice fue joven. Pero dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigue pan. Y ahora pienso y digo, la Biblia me dice que Jesús ocupará el trono de David. Dios es fiel. Y nosotros podemos confiar de que Dios no desampara a sus hijos. Amén. Nunca. La promesa del Señor es para nosotros aquí en la tierra que no nos va a faltar un pan. Es decir, que no vamos a morir de hambre. Sí. Dios, si no hay pan, Dios es capaz de coger a los cuervos del monte y mandarnos pan para que nos traiga, ¿no? Pasó con Elías. ¿Sí? Elías estaba diciendo, Señor, mátame ya porque esto ya no va más. El Señor le manda a los cuervos que le sirvan pan y agua. Entonces, dice Salmos, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, la iglesia del Señor va a seguir, es la descendencia espiritual. Amén. Nosotros pasaremos pronto de esta vida, pero los que vengan detrás, pues seguirán si Cristo no ha vuelto todavía. 3. Dios cumplirá con sus hijos. Salmo 138 y versículo 8. Dice este versículo, también es de David, es una oración de David. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esto es, hermanos,
la oración de quien ha pasado muchas pruebas y dificultades, pero está seguro que Dios cumplirá su promesa y su propósito en mí, dice David. Y si Dios cumplió su propósito con David, y cumplirá también con nosotros, amados hermanos. Sí. Dice David aquí, oh Jehová es para siempre, para nosotros Dios es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos de Dios? Pues nosotros, Él nos ha creado. Y entonces nosotros tenemos que confiar en Dios. Sí. Si Dios tiene un propósito con nuestras vidas, pero nuestra responsabilidad como hijos de Él es cumplir nosotros nuestro compromiso con Él. Cuando usted aceptó a Cristo y entregó su vida, hermano, hermana, no fue un compromiso con un hombre, no fue un compromiso con una iglesia, no fue un compromiso con una denominación, sino fue un compromiso directamente con Dios y personal. Amén. La iglesia es una familia en donde nos reunimos, pero nuestro compromiso no es básicamente aquí, sino que es con Dios directamente. En segundo lugar, nuestra responsabilidad a nuestro compromiso. Aquí tengo 7 versículos que los voy a leer y usted puede sacar sus conclusiones y verá reflejado cuál debe ser nuestro compromiso. Amén. Aunque hemos dicho que hay veces a nosotros no nos gusta comprometernos. ¿Sabes por qué no nos gusta? Porque sabemos que no vamos a cumplir, ¿no? Sí. Esa es nuestra carne. Por eso la gente no quiere compromisos. Yo no me comprometo con nada. A mí no me comprometas en nada, ¿no? Esa es la frase, esa es la palabra. Pero para el cristiano esto debería de ser al revés. Nuestro compromiso debería de prevalecer y estar sobre todas las cosas. Amén. Vamos a empezar. Número 1. Compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. ¿Dónde encontramos el versículo? En las propias palabras de Jesús. Mateo capítulo 22, versículo 37. Y Mateo capítulo 22, versículo 39. Dice así. Se lo leo el versículo, dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este fue al ataque de los líderes de Israel, preguntándole a él cuál era el mandamiento más grande de la ley. Ellos pensaban que Jesús no sabía, pero a Jesús les sale con esta gran verdad. El primero es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si dijera el Señor, guárdate una parte de tu cuerpo o de tu mente o de tu alma, es que aquí no hay opción. Aquí dice con todo. O sea, nuestro ser entero como persona, pues es de Dios y para Dios. Y debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y el segundo, al prójimo dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el compromiso que nosotros hemos asumido al entregar nuestras vidas a Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas. No amar a Dios cuando podemos o cuando tengamos tiempito, no amar un rato, no, sino que amar sobre todas las cosas. Amén. Y al prójimo, pues amar como a nosotros mismos. O sea que eso es más complicado. Porque nuestros prójimos no siempre se portan como para amarlos, ¿no? Sino que se comportan de otra manera. Pero el Señor dice hay que amarlos. Número 2.
nuestro compromiso para cuidar el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo, efectivamente. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El templo de Dios. Es nuestro cuerpo, es nuestro corazón donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y el deber y el compromiso del Hijo de Dios es cuidarlo. Amén. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Obedeciendo la palabra de Dios, amando a Dios. Amén. Sí. Que en el corazón haya amor a Dios, amor al prójimo. Sí. No amargura, no rabia, no venganza, sino amor. Porque Dios habita en nuestros corazones. Número 3, compromiso de no dejar de congregarnos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Las congregaciones locales como nuestras no es un invento de hombre, ¿no? Sino que Dios ha fundado su iglesia. Pero su iglesia no puede estar en un solo lugar. Su iglesia está dividida y está en todas partes del mundo, en pequeños grupos, iglesias locales que se llama. Entonces dice la Escritura, y nuestro compromiso debe ser y es no dejar de congregarnos, porque la Escritura dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La venida de Cristo. Cristo puede venir hoy o mañana, no lo sabemos, pero nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Y el compromiso del creyente que acepta a Cristo es congregarse en una congregación local. Amén. Este es un compromiso. Ahora yo sé que esto no nos gusta a veces mucho, porque la carne siempre tiene sus cosas, ¿no? Porque este es un sacrificio. Ir en la mañana, ir en la tarde. A ver, vamos a ver. Y el cuerpo siempre dice: es que necesitas descansar. Pero recuerda el primer compromiso: amar a Dios sobre todas las cosas. El cuerpo es de Dios. Y servirle es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Amén. Si el autor de Hebreos decía esto, es que en tiempos de la iglesia primitiva, en tiempos de los apóstoles, ya había gente que dejaba de congregarse. Sí. Ya había esa idea de que yo acepto a Cristo, pues ¿qué más necesito? Yo vivo y estoy en mi casa, oro, leo mi Biblia y yo estoy bien con el Señor, hermano, no te preocupes, voy bien. ¿Vale? Pero no es que Dios ha dicho que cada uno acepta a Cristo y se quede donde está y todo está bien. No. La Biblia dice, hay que congregarse. Comunión entre nosotros. ¿Dónde practicamos el amor a Dios? ¿Dónde practicamos el amor al prójimo? Aquí en la iglesia. Amén. Y como practicamos aquí, entonces podemos practicar con los demás. Y debemos de tener claro ese compromiso. Número 4. Esto es un poco más complicado. Compromiso en negarnos a nosotros mismos. San Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén.
Si alguno, Señor es sabio, no ha dicho todos, alguno. Y entre ese alguno somos nosotros los que somos elegidos al pueblo santo, al pueblo adquirido. Y entonces dice, quiere venir en pos de mí, es decir, seguirle en el camino de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿De qué cruz está hablando el Señor? La cruz que tenemos que tomar es el ejemplo del sufrimiento, del amor, de compasión, la misericordia que Cristo tuvo por hombres que no se merecían nada. O nosotros vamos a decir, fuimos los más buenos de este mundo y Dios tuvo que, no tenía más remedio que salvarnos porque nos lo merecíamos, ¿no? Yo sé que éramos los peores, pero Dios en su misericordia nos salvó. Amén. Entonces, ese reconocimiento del sufrimiento de Cristo en nuestro lugar es cargar la cruz de Cristo, es llevar la cruz de Cristo. ¿Sí? Siempre apuntando la vista a la cruz de Cristo. ¿Sí? Pues en nuestra antigua iglesia, ¿no? Me gusta decir eso porque salimos de allí, ¿no? Nos decían que tomar la cruz era hacer la señal, ¿no? No sé cómo es, ¿no? No he practicado mucho. Entonces ya está, ¿no? Uno sale de la casa, hace esa señal, ha tomado su cruz. Pero la obediencia, la dedicación de nuestra vida y mirar a aquel Hijo de Dios que ha muerto en lugar de nosotros, clavado y colgado en esa cruz, nosotros tenemos que llevar ese recuerdo todos los días. Esa es la razón de obedecer y servir a Dios. Amén. Esto es negarnos a nosotros mismos. La carne dice no, pero nosotros tenemos que decir, mi obediencia me debo a Dios y debo hacerlo. Número 5. Compromiso para obedecer aún por encima de nuestras familias. Lucas capítulo 12, versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Cómo entendemos esto? El Señor dice, no penséis que he venido para dar paz en la tierra. Os digo que no, eso no. Sino dice disensión, porque aquí adelante hay una familia de 5 miembros y están divididos 2 contra 3. Les digo, hermanos, en las familias hay esa lucha. Unos quieren ir al culto y otros quieren ir a la fiesta, por decirlo así. ¿Cómo lo hacemos? Seguro que en estas fiestas de fin de año usted ha tenido esa prueba en algún momento, no lo sé, ¿no? Si es que se ha reunido con familiares que no son creyentes. Es complicado. Es complicado. Entonces, el compromiso del creyente es, aún encima de la familia, obedecer y amar a Dios. ¿Qué significa eso? Si por no participar en actos que mi familia va a realizar, que no agradan a Dios, lo siento, será mi hijo, será mi suegro, será mi hermana, pero no puedo estar ahí. Pero usted me dirá, hermano, ¿cómo va a decir eso? Es mi hijo, es mi hermana, pero no dice la Biblia que es así.
Es así. Sí. Porque si no hacemos esto, es más probable que nosotros caigamos en el descrédito por nuestro testimonio. Entonces Jesús dice, pues va a haber enemistad. Sí. Unos que quieren ir al Señor y otros no. Y esta lucha siempre ha existido y seguirá existiendo. Bendito las familias que todos sirven al Señor. Es una bendición, pero no siempre sucede. Sí. No siempre sucede. Pero el compromiso del Hijo de Dios debe ser obedecer a Cristo encima de mi familia. ¿Te imaginas un hijo celebrando su boda, pero a lo mundano? Una fiesta bien montada. ¿Qué harías? Es complicado, pero el Señor tiene clarísimo. El compromiso de la obediencia está encima de la familia. Ahora, para que usted se quede tranquilo, te digo así. Si tu familia no acepta a Cristo, será tu familia hasta el día que tú mueras. Y después nunca más lo verás. Porque tú estarás en el cielo y tu hermana, tu hijo, tu suegra, quien sea que sea tu familia, estará en el infierno. Entonces ahora te puedes quedar tranquilo. Entonces vale la pena, ¿no? Encima, amar a Dios encima todavía de mi familia. Es un compromiso que asumimos. Y esa es la bendición de ser hijo de Dios. Amén. 6. El compromiso de servir y obedecer sobre todas las cosas debe ser total. Apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, un versículo muy conocido, seguro que todos nos lo sabemos de memoria, dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo dice, si yo tengo que morir, muero, porque esa ganancia no es pérdida. Y el mismo Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, este es el compromiso total, sin reserva. Pablo dice en palabras más sencillas, si me matan por servir a Dios, ¿qué más da? Pues voy a morir. Pero eso va a ser una ganancia para mí, porque voy a estar ya en la presencia de Dios. Y ahora si tengo que sufrir, pues voy a sufrir, porque el Señor tiene control en mi vida. Sí. Porque Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, el quien dirige los deseos, los actos, el hacer y no hacer de la vida de Pablo es Cristo, no es Él, ¿no? Porque si de Él fuera, a Él le gustaba perseguir a los creyentes, ¿no? A los cristianos, encarcelarlos, hacerlos disfrutar cuando estos sufrían. Ese era de Él, pero ahora Él dice no, y ya ese Pablo ya está crucificado con la cruz de Cristo, yo ya vivo en la vida de Cristo. Este es el compromiso de servir y obedecer en un sentido total y sin reservas a Dios. Último, el compromiso con Dios es personal, amados hermanos. Deuteronomios capítulo 24, 16 dice, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea, el compromiso es personal. Si usted dijera, no voy al culto porque mi mujer no quiere o mi marido no quiere, si el hijo dijera, es que no voy a la iglesia porque mi padre no me lo deja, o si el padre dijera, es que no voy a la iglesia porque mis hijos no se sienten cómodos, así que no tengo que ir. No, así no funciona Dios. El compromiso es personal. Amén. Lo dice claro aquí. El padre responde de sus pecados,
y los hijos de los suyos. La única responsabilidad de los padres es, en este caso de los creyentes, es dar testimonio a nuestros hijos, enseñarlos el camino de Dios. Ahora, si ellos eligen y aceptan a Cristo, pues bendición y ganancia para el Señor. Y si un hijo nos sale mal y se va, y si nosotros hemos cumplido como padre, pues no tenemos que preocuparnos porque hemos cumplido como padre. Y Dios es el juez y Dios es justo. Sí. Dios nunca nos dirá, por tu culpa tu hijo está allá, si es que hemos cumplido, ¿no? Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que el compromiso es personal, amado hermano, hermana. Amén. Sí. Si usted tiene que obedecer a Dios, obedézcalo. Así su marido, su mujer no le permita, pero usted debe obedecer a Dios, porque Dios está encima de todos. Amén. Y los hijos igual, y la familia. Concluimos con el versículo de Números, capítulo 23, versículo 19. Todos los versículos que les he leído esta mañana, porque fueron casi todos versículos, no son mis palabras, no son mis deseos, sino dice este versículo, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Amén. Así que, hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros de la eternidad hasta la eternidad. Estamos en el plan eterno de Dios. Somos el pueblo escogido. Somos el pueblo comprado. Pero nuestro compromiso debe de corresponder a ese precio. Amén. Les he citado los 7 versículos, empezando a amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si usted me pregunta, ¿pero esto funciona de verdad? Pues el último versículo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede decir, creo que le he dicho esto de una manera muy fuerte, no sé si se sentirán bien o les ofendió. No. Dios dice, habló y se hará. No hay más. La palabra de Dios se cumple. Amén. Entonces, amados hermanos, hermanas, vamos a empezar este año con ese pensamiento en nuestro corazón, que Dios nos ayude a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y tener un compromiso total con la causa de Dios, que es su iglesia. Pero no olvide, en esa causa, en nuestro compromiso, está inmerso nuestra vida y nuestra salvación hacia la vida eterna. Amén. Sí. Pareciera que Dios quiere obligarnos a muchas cosas, pero no es por beneficio de Dios, sino que es en el bien de nosotros. Amén. Si lo tomamos de esa manera, usted obedecerá, sufrirá por el Señor con gozo, no con lamentos, sino con gozo. Y eso traerá bendición en su vida. Vamos a levantarnos y decir gracias al Señor por esta enseñanza, y que Dios nos dé fuerza, ánimo, fortaleza para poder caminar con Dios este nuevo año que empezamos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias esta mañana por haberme dado este tiempo para poder, Señor, llevar tu palabra a tu iglesia que está presente, Señor. Te ruego que bendigas cada corazón de tus hijos y multipliques tu bendición, Señor, para que cada uno pueda entender y ejecutar en sus vidas. Y si acaso no han sido suficientes las palabras de mi labio, no han sido entendidas, Padre, te ruego que tú enseñes a cada corazón de ellos conforme sea tu voluntad. Gracias, Padre amado. Así te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.